Ok, ya iniciamos la grabación. Perfecto. Excelente. Bueno, básicamente vamos a iniciar conversando un poquito de qué trata este protocolo, protocolo Spanning Tree, protocolo ampliamente usado en switches a nivel mundial, ¿ok? Básicamente este protocolo, ¿para qué lo utilizamos? Nos sirve para que nosotros tengamos en redes, sobre todo, que tienen una gran cantidad de switches y gran cantidad de vías para llegar a un destino, llámese acceso a Internet o llámese algún servidor de cualquier tipo o algún otro dispositivo cliente final. Spanning Tree se requiere cuando uno desea tener una red bien diseñada y que no tenga un único punto de falla, ¿ok? Ya que se requiere que esta red sea básicamente una red confiable donde si uno de los equipos o algún enlace llegara a fallar, usted todavía tuviera una segunda vía alterna o más vías alternas para llegar a destino. Y llámese destino lo que les comenté antes, puede ser algún acceso a Internet o algún servidor en específico, ¿ok? Entonces lo que hace Spanning Tree básicamente es que usted pueda tener varios enlaces, tenga enlaces redundantes que le permita a usted poder estar operando o que su red esté operando al 100% bajo algún tipo de calamidad como alguna pérdida de enlace o switch. Este protocolo también evita que se realicen o que en la red hayan ciertas fallas, como por ejemplo un loop completo en la red. Él lo que hace es que elimine ese loop para que el tráfico pueda ir a destino sin problema alguno. Entonces, en pocas palabras, Spanning Tree nos permite enlaces redundantes y protección antibucles. ¿Ok? Ahora, Spanning Tree se trabaja de varias maneras. Tenemos el Spanning Tree tradicional, tenemos el Rapid Spanning Tree y tenemos el Multiple Spanning Tree. Estos protocolos poseen diferencias específicas en cada uno de ellos. STP básicamente solo soporta una instancia, por lo que una sola configuración aplica para todas las VLANs. Esto es importante saberlo, ya que si usted hace converger una red o crea una topología de Spanning Tree, esta topología va a ser igual para todas las VLANs de la red. En Rapid Spanning Tree, lo único que hacemos es que el tiempo de convergencia de la red, el tiempo en que se construye esta topología, sea mucho más rápido que en Spanning Tree. Estamos hablando de segundos, ¿ok? Incluso menos. Y luego en Multiple Spanning Tree vamos a tener que podemos tener varias instancias de Spanning Tree, lo que quiere decir que usted va a tener una topología de Spanning Tree por instancia y a estas instancias usted le va a poder añadir varias VLANs, ¿ok? Este es el punto interesante de Multiple Spanning Tree, ya que si usted tiene una red con múltiples VLANs, usted va a poder crear caminos diferentes hacia el destino o topologías de Spanning Tree diferentes a cada una de estas instancias que poseen varias VLANs. Para hablar un poco del funcionamiento de Spanning Tree, hay que hablar primero que nada de la BPDU. Es la unidad principal de Spanning Tree la que nos permite poder levantar esta topología de forma automática. La BPDU nos va a permitir a nosotros poder enviar o a los switches enviar cada cierto tiempo paquetes de Spanning Tree para que obviamente los switches que reciban estas BPDU puedan determinar cuál es la mejor BPDU y en base a esto puedan construir una topología de Spanning Tree pensando siempre quién va a ser el switch bridge root. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver es que, por ejemplo, en esta imagen, nosotros o los switches van a estar enviando estas BPDU a sus switches que estén de vecinos, ¿ok? Estas BPDU llegan al switch vecino y el switch vecino va a comparar esa BPDU que está recibiendo por ese puerto con la que él tiene internamente. Y al compararlas, él puede saber si una BPDU es mejor o no que la que él tiene. Y en base a esto, él puede definir, entre otras cosas, quién es el switch bridge root. ¿Ok? Ahora, en Spanning Tree, nosotros al determinar cuál es la mejor BPDU, utilizamos la siguiente secuencia. La secuencia de decisión de 4 pasos para determinar la mejor BPDU. ¿Qué sucede?
Al yo recibir esa BPDU va a contener la siguiente información. Va a contener el root ID, que lo pueden ver aquí, va a contener el bridge ID, va a contener el path codes, que lo vamos a ver aquí, y vamos a contener, o va a contener el port ID, ¿ok? Esos datos se utilizan para nosotros determinar cuál es la mejor BPDU. Cuando inicia el proceso de Spanning Tree en los switches, cuando tú lo inicias la primera vez, ¿qué va a hacer el switch? Bueno, el switch va a enviar una BPDU a todos sus switch vecinos, ¿ok? Esa BPDU va a tener esos datos, pero aquí el punto importante es que la primera BPDU que se envía en el switch va a tener como root ID su propio bridge ID. ¿Y quién es el bridge ID? Nosotros cuando hablemos de bridge vamos a hablar de switch. Eso es análogo a hablar de bridge, hablar de switch. Y viene a ser el identificador del switch. Ese identificador del switch está conformado ya sea por un priority value como por su MAC address que ven aquí, ¿ok? Entonces, en primera instancia, cuando un switch inicia el proceso de convergencia de Spanning Tree, él va a enviar en su BPDU como root ID su propio bridge ID, es decir, su propia MAC y su propio priority value. ¿Ok? Luego que él reciba una BPDU de otro switch y esta BPDU tenga un root ID inferior a este, es que él va a hacer el cambio del root ID que vemos aquí por el del switch que tenga mejor o menor root ID. ¿Ok? Con esto nosotros vamos a empezar a definir quién es nuestro switch root. Eso lo vamos a ver más adelante. Luego tenemos que, si ya revisamos quién tiene el menor root bridge ID, pasamos al segundo paso, el paso del menor path coast. El menor path coast lo vamos a ver cuando nosotros vayamos a determinar los roles de los puertos. Y en el menor path coast vamos a asociar un valor de path coast a cada uno de los puertos que vamos a ver más adelante a detalle. Luego tenemos el menor sender bridge ID. ¿Y por qué hablo del sender o del switch que envía el bridge ID? Porque hablo de este valor que está aquí abajo, el bridge ID, y vamos a determinar el menor. ¿Ok? Ese sería el tercero de los 4 pasos para determinar la mejor BPDO. Y ya en último paso, si todos los valores de arriba son exactamente iguales, pasamos por descarte al menor port ID, que viene a ser este valor que está aquí abajo, que está conformado por un priority port ID y un número de puerto. ¿Ok? Entonces, usualmente el priority port ID por defecto es 128 y usted lo puede subir o bajar a conveniencia. Ahora, teniendo esto en cuenta, vamos a ver cómo se conforman cada uno de los pasos de selección de la mejor BPDO. Para iniciar, nosotros vamos a elegir un root bridge, ¿ok? En la convergencia inicial de STP. Ese root bridge es un switch que nos permite hacer los cálculos para levantar la topología de Spanning Tree. Es simplemente un switch o un punto de referencia en la red que nos permite hacer esos cálculos. Ahora, ese root bridge, usualmente, ¿cómo lo escogemos nosotros? Nosotros lo escogemos usualmente del switch que tenga mayor capacidad de procesamiento de nuestra red. Se prefiere ese switch para que él pueda llevar esta carga sin problema. ¿Ok? Luego que nosotros en la convergencia inicial escojamos el root bridge, vamos a escoger los roles de los puertos. Y de esa manera nosotros vamos a definir los caminos por donde van a estar transitando los paquetes que envíe cada uno de los dispositivos conectados al switch entre ellos. ¿Ok? Entonces vamos a analizar un poquito cómo se escoge el root bridge. ¿Ok? Cuando usted conecta los switches a la red, ¿verdad? Nosotros vamos a enviar esos BPDU que vimos antes. Como les dije al inicio, todos los switches colocan como root ID su propio bridge ID. Ese bridge ID viene acompañado de un priority value y una MAC. ¿Ok? Ese es el formato. Entonces, para que tengan una idea, aquí les doy un ejemplo donde cada switch tiene exactamente el mismo priority value. Este priority value que están viendo aquí de 32.768 es el priority value por defecto de los switches que trae cualquier switch que usted compre. ¿Ok?
Además, este priority value va acompañado de la MAC. Entonces, cuando nosotros tratamos de evaluar qué switch tiene el menor root ID, nosotros nos enfocamos en esos dos valores. El que tiene preponderancia va a ser el priority ID, ¿ok? Pero ¿qué sucede? Si el priority ID, ¿verdad? Es igual en todos los switches, si es igual, se pasa al segundo criterio de evaluación del menor root ID, que viene a ser la MAC. Entonces, de esos 4 switches, yo voy a definir cuál es la MAC que tenga menor valor. En este caso, como pueden ver, la MAC con menor valor es la del switch 1 que vemos aquí arriba. ¿Ok? Y teniendo eso en cuenta, se escoge como root bridge el switch 1. ¿Ok? Ese root bridge simplemente nos va a servir como punto de referencia para levantar nuestra topología. ¿Ok? Entonces, ya al tener ese punto de referencia, vamos ahora a enfocarnos en la elección de los roles de los puertos. ¿Ok? Con estos roles de los puertos, ustedes van a ver de forma más clara para qué utilizamos este root bridge. ¿Ok? Perfecto. Entonces, vamos a definir los roles de los puertos. Pero antes que nada, vamos a definir cuáles roles tienen los puertos. El primer rol es el rol de root. Los puertos root son los puertos más cercanos al root o la vía más cercana al switch root, ¿ok? O al bridge root. Entonces, como pueden ver aquí en esta gráfica, la vía más cercana en estos switches es esta para llegar al switch root. Entonces, esos puertos que estén más cerca a ese switch root serán los puertos root o tendrán el rol de root. Cuando nosotros definimos esos puertos root, también definimos luego los puertos designate. Esos puertos designate son los puertos de toda la topología que no son root y que además nos permiten conectarnos entre switches, ¿ok? Como pueden ver aquí entre switches, o incluso entre dispositivos finales, llámense PC, Lactox, etcétera, ¿ok? Entonces, eso van a ser los puertos designate. Aquí hay algo muy interesante de ver en esta topología. Cuando yo defino mis puertos designate, tengo unas reglas principales para definirlo. Entre ellas, tienen que tener en cuenta que el switch root, que viene a ser este switch que está aquí, todos sus puertos van a ser designate. Eso es lo primero que ustedes van a tener en cuenta allí. Un switch root, ustedes le colocan como sus puertos en designate, siempre. Entonces ahí ya tenemos una referencia. Todos los puertos del switch root son designate. Y luego los switch en ese enlace completo, el puerto contrario de un enlace va a tener como resultado un puerto root. ¿Ok? Entonces el puerto designate y el root definen el tránsito de paquetes de un punto a otro, como pueden ver allí en pantalla. Cada puerto root tiene por el contrario en su enlace un puerto designate. Cada puerto root tiene por el contrario en su enlace un puerto designate. Esas son dos de las reglas importantes a tener en cuenta. ¿Ok? El tercer puerto es el alternate. El puerto alternate se utiliza para cuando tenemos un enlace donde, por ejemplo, si nosotros perdiéramos comunicación o conexión entre este enlace, nosotros tomaríamos este segundo enlace como enlace alternativo para llegar al switch root. ¿Ok? Para eso se utiliza el puerto alternate. Y vamos a ver más adelante cómo se define ese puerto porque es un poquito más complicado de definir que lo que vimos ahorita con los root. ¿Ok? Y el último puerto que casi nunca van a ver es el puerto backup. Y el puerto backup nace de básicamente el resultado de utilizar hops en el esquema de red de su preferencia. Entonces, aquí básicamente tenemos un hop, ¿verdad? Como bien saben, un hop es un dispositivo donde él va a recibir un paquete y lo va a enviar a todos los puertos del hop sin importar quién esté allí, ¿ok? A diferencia del switch, que es como únicas, él envía el tráfico a un puerto destino, ¿ok? Entonces, como esto ocurre en el hop, lo que vamos a ver en pantalla es que si yo, por ejemplo, aquí en este enlace del hop, yo envío tráfico, ese hop a su vez va a enviar ese tráfico o esa BPDU hacia todos los puertos del hop, los cuales incluyen el puerto del switch, que está aquí al lado, sería el switch 3,
y también lo va a enviar al switch 4, que están aquí. Entonces, ¿qué sucede? Si una BPDU de un mismo switch llega al puerto o a otro puerto del mismo switch, ese puerto automáticamente se convierte en un puerto backup. Y ese puerto backup solamente se va a activar si el enlace root y luego el alternate fallan, ¿ok? Entonces ahí tienes una tercera vía de escape para llegar al switch root, ¿ok? Entonces, de esa manera ya conocemos cada uno de los roles de los puertos. Estos roles nos van a permitir poder definir el tráfico de datos o la ruta de tráfico de datos que va a tener nuestra red Spanning Tree. ¿Ok? Otro punto interesante para el cálculo de estas rutas viene a ser el path cost. ¿Ok? Para definir el path cost, primero debemos saber que cada puerto o los switches, los puertos de los switches tienen un número de path cost, ¿ok? Que va definido en torno a dos variables, si es el port cost short o el long. Y esto a su vez viene definido de las velocidades que tiene cada uno de los puertos del switch. Entonces, por defecto, esos port costs vienen a ser lo siguiente. Si tuviéramos un enlace half duplex de 10 o 100 megabits, serán de 100 y 19 ese valor. Pero si fueran full duplex, serían de 99 y 18. Fíjese que tienen un número menor, ya que es preferible un enlace full duplex que un enlace half duplex. Y esto se hace válido cuando nosotros vamos a hacer el cálculo de las rutas. ¿Ok? Luego tenemos 4 y 2 para 1 giga y 10 gigabit. Porque ahí no hay half duplex y full duplex porque esas velocidades no tienen half duplex. ¿Ok? En el port cost long vamos a tener valores mucho más grandes. Tenemos el de 2 millones, tenemos aquí 200,000, 20,000 y 2,000 para esos mismos valores. Va a depender de usted el port cost que usted vaya a utilizar en los switches. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se calcula el path cost? Si este fuera nuestro switch root, suponiendo, es nuestro switch de referencia, nosotros empezamos a calcular o a sumar en torno al port cost del puerto de entrada o el puerto que recibe esa BPDU en el switch. Entonces, todas las BPDU que salen del switch root pasan por este primer switch y si este es de 1 gigabit, nos va a dar el valor 4. Entonces, si vamos a este segundo switch y seguimos la ruta, 4 más 4, que es el otro puerto del switch que está recibiendo la segunda BPDU, aquí nos dan total de 8. Entonces, de esa manera nosotros vamos calculando nuestro path cost, ¿ok? Sumando por dónde van pasando esas BPDU. A medida que yo voy pasando por un switch, sumo el valor del port cost de ese puerto. Entonces, recibo 4 y en el segundo switch le sumo 4 más para un total de 8 porque mis puertos son gigabits. ¿Ok? Ahora, ¿para qué me servirá el cálculo del path cost? El cálculo del path cost se utiliza para calcular cuáles puertos van a ser root en nuestros switches y cuáles puertos van a ser alternate también en nuestro switch. ¿Ok? Entonces, teniendo ya todo esto en cuenta, vamos a continuar con el levantamiento de nuestra topología de Spanning Tree. Ahora fíjense, ya sabemos que nuestro root bridge viene a ser el puerto o el switch 1, perdón. Teniendo eso en cuenta, vamos a ver que como es nuestro switch root, este puerto, este switch, el 1, nosotros le colocamos a los dos puertos que tiene el switch en designate. ¿Ok? Este es el primer paso. Ya luego cuando empiezo a calcular quiénes van a ser mi root, si son los switches que están más cerca del root, a esos dos les pondré, viene a ser este de 0,2, le pondré como switch root, este que está aquí, porque si se fijan, por este lado, este señor tiene un path cost de 4 y por el segundo lado vendría a ser 4, 8, 12. Si se fijan, el camino más corto para llegar al switch root es el camino de arriba. Este que está aquí, el de arriba, que tiene un path cost de 4. Por ende, como es el más corto hacia el root, colocamos ese puerto en root. Si yo aplico la misma metodología al switch
3 que está ahí abajo, vamos a ver que por el lado del GE01 tengo un pad code de 4 y por GE02 tengo un pad code de 12. Por ende, me voy a la opción GE01 como mi puerto root. Ahora, si me voy al switch 4 para definir quién es el root, vemos que tenemos un tema. Por arriba tengo un pad code de 8 en GE01, pero por abajo también tengo un pad code de 8. Entonces, tengo el mismo root ID y el mismo pad code de las BPDU que estoy recibiendo desde ambos switches. Entonces, tengo que optar por un tercer método para poder saber quién tiene la mejor BPDU. Y en este caso me voy por el método del menor Sender Bridge ID. Entonces, tengo que definir cuál es el menor Sender Bridge ID de mis switches vecinos, ¿ok? Que son los dos que ven aquí en pantalla, los que están remarcados allí. Entonces, como pueden ver, el switch de aquí arriba tiene un menor Bridge ID, o sí, Bridge ID, que el switch de abajo. ¿Lo ven? Porque tiene una MAC con menor ponderación. En dado caso, como ese es el tercer criterio para yo escoger mi mejor BPDU, elijo que el puerto G01 va a tener como root el rol de su puerto. Y además, por la técnica que les acaba de comentar, nosotros sabemos que un enlace que tiene un puerto root, el puerto contrario vendrá a ser un puerto designate. ¿Ok? De esta manera ya he definido varios puertos o varios roles de puerto en mi esquema, pero me faltan los últimos dos. Vienen a ser estos que ven aquí abajo, el del switch 3 y 4. Aquí tenemos un tema. Si yo me voy por la vía de aquí abajo, vamos a ver que el path coast que viene de este enlace es 4, ¿verdad? De este switch, pero de este switch el path coast hacia el root viene a ser de 4 y 8, ¿cierto? 4 y 8. Entonces, como el switch de la izquierda tiene el menor path coast hacia el root, este que está aquí, el número 3, este vendrá a ser un puerto designate, ¿ok? Y el otro, el que tiene el path coast más alto, quedará siendo un puerto alternate. Cuando tú defines un puerto alternate en un enlace, simplemente ese enlace lo apagas, ¿ok? Simplemente ese enlace no va a estar disponible. ¿Para qué? Para evitar loops en la red, ¿ok? Con esto evitamos el loop. Y ya tenemos definido, luego de hacer esto, nuestras rutas hacia el root. Por el switch 2 será esta la ruta hacia el root, por el switch 3 será esta la ruta y por el switch 4 será la ruta por aquí arriba. E incluso si me quisiera comunicar del switch 3 al switch 4, tendría que hacerlo por esta ruta en lugar de la ruta de abajo. ¿Ok? Entonces, de esta manera queda definida mi topología. Ahora, como tengo un puerto alternate aquí abajo, si el enlace que vemos entre el switch 2 y el 4 se llegase a caer, lo bueno de Spanning Tree es que levanta automáticamente el enlace entre 3 y 4 y sigue funcionando nuestra red sin problema alguno. ¿Ok? Entonces, de esta manera podemos observar que Spanning Tree nos da simplemente redundancia de rutas hacia un destino o redundancia de enlaces hacia un destino. ¿Ok? Vamos a responder cualquier duda o pregunta sobre lo que hemos visto hasta ahora para no ser tan pesado el tema. ¿Alguna duda o pregunta de lo que hemos visto hasta ahora? Por favor. ¿Alguna duda o pregunta? Ok, todo bien. Sí, Alejandro, yo lo voy a poner disponible allí en nuestro canal de YouTube, ¿ok? ¿Utilizas cualquier puerto del switch para designar el puerto? No, básicamente, como vimos aquí en la diapositiva, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos para designar los puertos
es simplemente tomar como referencia quién es el root bridge del menor root ID o bridge ID de todos los switches, y ya que tengamos eso como referencia, empezamos con el método donde seleccionamos en el root bridge los puertos designados, y de en adelante yo lo hago rápidamente simplemente haciendo lo siguiente. Si yo tengo aquí un puerto designado, el siguiente puerto es el root y el siguiente puerto es root. Y ya luego de eso, como pudimos ver aquí, para definir este puerto root, usamos los path codes, ¿ok? Que son la suma de los port codes que van desde el switch root hacia el puerto destino al cual yo le quiero definir el rol de puerto. Y de esa manera voy levantando mi topología, ¿ok? Sí, se las voy a compartir la presentación, ¿ok? No, root de raíz, root, exacto, César. Eso aplica para todos los switches que manejen STP, ya que STP es un protocolo estandarizado, ¿ok? Que maneja muchas otras marcas. De hecho, cualquier marca que maneje STP o RSTP o MSTP puede trabajar con nuestros switches sin problema, ¿ok? Excelente. La MAC address viene de fábrica prefijada, no se puede tomar en cuenta como valor menor o mayor que otro. Sí se toma porque si tú no quieres tomar la MAC, por eso se trabaja el Priority MAC perdón, el Priority Value y la MAC. Porque si la MAC obviamente viene prefabricada en el switch, tenemos un segundo valor que podemos modificar a conveniencia. De hecho, tú puedes tú puedes modificar ese Priority Value a un valor menor. Eso sí, tienes que tener en cuenta que tienes que ir restando menos 4096, ¿ok? A ese valor. Lo vas restando menos 4096 hasta que obtengas un valor menor al que tienen todos los switches, y así tú puedes hacer que tu switch se convierta en root. Eso es totalmente modificable, ¿ok? Excelente. Entonces, vamos a pasar ahora al siguiente punto, porque todo muy bonito, aprendimos el protocolo, pero perfecto. ¿Cuál de estos equipos puede hacer todo esto? ¿Ok? Básicamente, nuestra serie de switches GWN78XX de Grant, cualquiera de ellos va a poder tener habilitado el protocolo de STP. ¿Ok? Estos switches de la serie GWN78XG, que son switches Layer 2 Plus, ¿ok? O capa 2 Plus, que nos van a permitir, entre otras cosas, tener protocolos o funciones tan importantes como un DHCP snooping, como un 802.1x, como conexión a radios, al servidor TACAS, como también tener AAA para poder manejar diferentes cuentas de acceso al menú web y al acceso SSH. También vamos a poder manejar traffic shaping, QoS, entre otras cosas. ¿Ok? Estos switches nos permiten a nosotros poder levantar tablas de direcciones MAC de hasta 8000 entradas, que es una capacidad bastante considerable. También tenemos tablas de VLAN de hasta 4000 entradas, ¿ok? Tenemos VLAN basadas en puertos y etiquetados IEEE 802.1Q y VLAN de voz. ¿Okay? La VLAN de voz es una función bastante interesante que nos permite definir el QoS de una determinada VLAN simplemente al conectar el equipo. ¿Okay? Podemos sobreescribir ese QoS. También tenemos el Link Aggregation, función importante que nos permite expandir el ancho de banda entre la conexión de varios switches. ¿Ok? Tenemos, obviamente, el protocolo que estamos viendo ahora, Spanning Tree, tenemos control de ancho de banda, filtrado de paquetes basado en dirección IP, MAC, VLAN o puerto a través de nuestra tabla cuaternaria y de funciones tales como IP Source Card. ¿Ok? También tenemos una ACL o una política de ACL basadas en capa 2 y capa 3, bastante interesante, e incluso capa 4. Y tenemos protección a ataques al CPU del equipo, entre las cuales tenemos LAN Attack, Smooth Attack, TCP SYN Attack, Including, entre muchas otras características más. ¿Ok? Aunque obviamente las que más tienen que ver con el tema de capa 2 y capa 3 son las que tienen que ver con enrutamiento, con QoS, con Spanning Tree, con Link Aggregation, entre otros. ¿Ok? Ahora, nosotros disponemos de varios modelos de switches. Tenemos switches tanto PoE como no PoE.
de los cuales tenemos el modelo 7801, 7802 y 7803 en versión PoE y no PoE. Cada uno de estos switches tiene sus diferencias. Entre ellas tenemos el 7801, tiene 8 puertos, el 0216 y el 0324 puertos gigabit, todos gigabit. Tenemos 2 puertos SFP, 4 puertos SFP y el 03 igual 4 puertos SFP para poder conectar fibra óptica o cables de fibra óptica. Tenemos capacidades de switching, y esto es bastante interesante, de hasta 20 gigabits de capacidad, por ejemplo, en el 7801, 40 en el 7802 y 56 en el 7803. ¿Qué les queremos decir con todo esto? Que prácticamente está 100% garantizado el ancho de banda de 1 giga de subida y bajada en el switch. El switch lo puede manejar. Tenemos velocidades de reenvío de paquetes de 14.88 megapaquetes por segundo. ¿Ok? Esto es importante porque tiene una gran cantidad de procesamiento de paquetes para poder analizarlos y poder trabajar las funciones que vimos previamente. ¿Ok? Además de eso, tenemos PoE, en los switches que poseen PoE, con potencias de 120, 240 y 340 vatios, dependiendo del modelo. ¿Ok? Visto esto, vamos a pasar a la demo. ¿Ok? En la demo vamos a ver lo siguiente. En este momento yo voy a compartir mi pantalla para que podamos ver la disposición en que tengo aquí mis equipos. Perfecto, vamos a abrir aquí la cámara. Ok. Por favor, me confirma que pueden verme en este momento. Pueden ver mi pantalla en este momento. Ok. Excelente, por allí veo que sí logran verme. En este momento tengo aquí configurados 4 switches Grandstream, ¿ok? De hecho, estamos manejando el modelo 7801P y el modelo 7802P, que está aquí abajo. Perdón, aquí abajo. ¿Ok? Ahora fíjense, en este momento ya yo he configurado mis switches de la siguiente manera. ¿Ok? El cable del puerto 1, el cable verde que ven aquí abajo, va del puerto 1 del switch 1 al puerto 1 del switch 2. Es decir, las conexiones horizontales están trabajándose con los puertos 1. Igual pasa con los switches de abajo. El 3 y el 4 tienen los puertos 1 conectados al puerto 1 del siguiente switch. Y los puertos verticales o las conexiones verticales van al puerto 2 del switch, por ejemplo, en este caso, 1 y 3, 2 y 4. ¿Ok? Tengo conectado al puerto 8 del switch 2 mi router y al puerto 4 del switch 1 tengo conectada mi PC. Esto es importante saberlo al momento de hacer el análisis en los switches y ver qué ocurre con el tema de los roles de los puertos y el levantamiento de la topología de spanning tree. ¿Ok? Ahora, teniendo esto en cuenta, les muestro la disposición allí de los equipos, como en este momento está aquí en mi oficina, ¿ok? O en el laboratorio. Si se fijan, de esa manera están las conexiones, la manera que están viendo allí en pantalla y en la presentación. Ok, entonces la idea es que tengamos en cuenta quiénes son los switches. Switch 1, switch 2, switch 3 y switch 4. Ok, si usamos la técnica de levantamiento de la topología de spanning tree que vimos hasta ahora y la aplicamos a estos switches, deberíamos tener así sin modificar nada, simplemente habilitando spanning tree en los switches, nos debería dar como resultado que este switch que vemos aquí va a ser nuestro switch root. ¿Por qué? Porque es el que tiene la menor MAC. ¿Y por qué me fui así rápidamente a ver que este switch es el root por la menor MAC? Porque por defecto todos los switches tienen el mismo priority. Y como todos los switches tienen el mismo priority, yo me voy directamente a la MAC y me da como resultado que este señor que está aquí tiene la MAC con menor valor y por ende va a ser el root. Y tomando eso en cuenta, así quedan definidos nuestros roles en los puertos. Fíjense que como este es root, los puertos de este root son designados, los puertos contrarios del enlace van a ser root, ¿ok? Para este switch, que no es tan evidente cuál de los dos puertos está más cerca, obviamente vamos a ver que aquí tenemos 4 y 8 de path host, 4
y 8 de path codes. Entonces nos vamos al tema donde podemos definir cuál es el suite de sus vecinos que tiene el menor bridge ID entre este y este. Y nos da como resultado que este tiene el menor bridge ID, ya que esta MAC empieza en B9 y este es BE. Por ende, este es menor. Y nos queda root aquí definido. Y ya luego, para definir estos dos campos, estos dos valores, vamos a ver que el que tiene el menor path cost es este switch, que está más cerca del root que este. Por ende, este queda como designate y este como alternate. ¿Ok? Ahora, teniendo eso en cuenta, vamos a revisar un momento cómo nos queda aquí en nuestra red. ¿Ok? Entonces yo voy a, de momento, pausar la presentación y vamos a cambiar a la siguiente pantalla. ¿Ok? En este momento deben estar viendo mi pantalla, ¿ok? Y deben estar viendo el menú web del switch. Para acceder al menú web del switch, simplemente debo colocar la dirección IP del switch aquí en el navegador como pudiésemos hacer en cualquier dispositivo grande, ¿ok? Entonces, de esta manera yo voy a poder acceder al menú web de todos mis switches, ¿ok? Ingreso al primero. Voy a ingresar a cada uno de ellos para que podamos ver rápidamente cómo queda la topología y si coincide con lo que estamos viendo allí en pantalla, ¿ok? Con lo que estamos viendo en esta pantalla. Entonces, simplemente ingreso. Sé que son unos pasos un poco engorrosos, pero al final lo que se quiere es que usted sepa cómo va a quedar levantada esa topología para que usted pueda predecir por dónde va a pasar el tráfico entre esos switches, ¿ok? Ya abrí el menú web de todos mis switches. Ahora simplemente me voy a Switching, Spanning Tree. Este es el switch número uno. Y aquí simplemente deben activar la opción de Spanning Tree. Una vez que la habiliten, aquí pueden modificar el Bridge Priority, que era lo que yo les decía. Aunque las MAC no pueden ser modificadas, yo puedo modificar el valor del Bridge Priority para poder tener un root ID mucho mejor que el de los otros switches, o mucho más bajo. ¿Ok? Y aquí pueden ver rápidamente quién es el root bridge. Como pueden ver, el root bridge es el mismo. Es que el bridge ID es igual al root bridge. Eso quiere decir que el switch 1 es el mismo, es el root bridge ID. ¿Ok? Ahora, ¿dónde yo puedo analizar o puedo revisar cómo quedaron los roles de mis puertos? Me tendría que ir a Port Settings y aquí en Port Settings tengo los puertos listados y al lado tengo los roles. Como pueden ver, el GE1 y el GE2 son puertos designados porque es mi switch root. Pero este switch root tiene a su vez conectada a mi PC. Y como les dije anteriormente, los puertos designados son los puertos que no son root y que van conectados a otro switch o a otro dispositivo terminal, llámese PC, laptop, etc. Por esa razón, el puerto 4, que es donde tengo conectado ahorita mi PC o mi laptop, tiene el rol de designate. ¿Ok? Punto muy importante. Ahora vamos con el segundo switch. En el segundo switch, yo me voy a ir a Spanning Tree. Aquí tengo apagado el Spanning Tree, lo inicio. Inicie, simplemente voy a poder observar que el root bridge ID, como pueden ver, dice 3CF3, es el switch 1. Y él propiamente tiene esta MAC. El bridge ID queda con la MAC propia del switch. ¿Ok? Entonces aquí yo puedo ver que, por eso les comentaba antes, que todas las BPDU de los switches, una vez ya se ponen de acuerdo de quién es el root, en la parte de root ID van a tener el bridge ID del switch root. ¿Ok? Todas van a tener esto. Y por eso es que la secuencia, tú vas usando esos pasos a medida que tú veas que todos los valores de PPDU, por ejemplo, del root ID son iguales, y luego ya del path code son iguales, pasas al tercero, y si ya el root ID, el path code y el bridge ID son similares, te pasas al cuarto, que es el port ID. ¿Ok? Entonces, de esa manera vamos escogiendo nuestra mejor BPDU. Y en port settings, si este es el switch 2 que está aquí,
y tiene conexión con el switch 1 y el switch 3, aquí vamos a ver que el puerto GE1 es root, como pueden ver aquí en pantalla, y el GE2 que va hacia, el GE2 va hacia el switch 4 es designate. ¿Lo ven? Es verdad, aquí lo pueden ver, el 1 es root y el 2 es designate. Y aquí lo estoy viendo igual. ¿Ok? Entonces ese cálculo estuvo correcto. Ahora, ese switch 2 tiene conectado mi router en el puerto 8. Como les dije, cualquier dispositivo terminal, PC, lacto, incluso router, que obviamente este router no tiene spanning tree, va a tener como rol designate. ¿Ok? Vamos al switch 3. Aquí voy a spanning tree por settings y aquí voy a ver que tengo en el G1 designate y en el 2 root. Si estoy en el 3, en el 1 designate y en el 2 root. ¿Ok? Lo pueden ver aquí en la pantalla que tengo en mi espalda. ¿Ok? Ahora, si nos vamos al último switch, al switch 4, vamos a ver en port settings que tengo alternate en el 1, que aquí se puede ver, alternate port en el 1 y el root port en el 2. ¿Ok? Como se puede ver allí en la imagen. Entonces, los resultados fueron correctos. Aquí hay algo interesante. Yo les dije que ese enlace, precisamente ese enlace, no va a tener o no va a pasar por allí tráfico. Vamos a hacer algo aquí rápido. Va a quedar de esta manera. ¿Ok? Y al quedar de esta manera, ustedes van a ver que esos puertos donde no pasa tráfico, que son el que viene a ser el puerto alternate, vamos a tener como port status discarding. Eso significa que por ahí no va a pasar tráfico de datos, ¿ok? Eso es lo que significa el discarding. Y el forwarding significa que por ahí sí va a pasar tráfico de datos, ¿ok? De esa manera ustedes pueden determinar si un enlace está bloqueado o no. ¿Dudas o preguntas hasta ahora? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Ok? También pueden ser administrados desde GWN Cloud, ¿sí? Sin problema lo pueden administrar desde allí, ¿ok? Eh, perfecto. Esto no genera loop. No lo genera porque precisamente aquí el switch está cortando el loop. ¿Ok? Perfecto. Ahora fíjense algo. Todo esto es muy bonito. Esto es cuando yo ni siquiera toco los switches. Los conecto y ellos solitos levantan la topología en automático. Pero, exacto, y enviando por GE2. Descarta por aquí, envía por allá arriba. ¿Ok? Excelente. Ahora fíjense, esto queda muy bonito cuando yo no he tocado nada en los switches. Pero si ya yo quiero empezar a modificar esta topología, quiero que en lugar de que este switch sea el root, sea el segundo, por ejemplo, yo puedo trabajar la siguiente configuración. Vámonos a la siguiente configuración donde el switch 2 viene a ser el switch root, como pueden ver aquí en pantalla. ¿Ok? Fíjense cómo va quedando la topología. Si quieren, tomen una foto para que la tengan allí, un print de pantalla, si esto no se ve muy bien, y ya luego les muestro cómo va a quedar en el switch y cómo lo modifico. Entonces, teniendo eso en cuenta, me voy a mi switch 2, ¿ok? Me voy a switching, spanning tree, y ahora voy a hacer que este switch, el switch 2, ¿verdad? Tenga un bridge priority inferior al resto de los switches para que él se convierta propiamente en el switch root. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago esto? A este valor le tengo que restar 4096. ¿Ok? Importante, restar ese valor 4096. Entonces, a 32.768, ok, a 32.768 le resto 4096. Esto tiene que ser en múltiplos de 4096. Y coloco 28.672. Salvo los cambios
Ya con esto hago que el priority de este switch sea inferior al resto y como pueden ver en automático, ahora cambio el root del switch con terminación F3, que viene a ser el switch 1, a terminación AD, que viene a ser el switch 2. ¿Lo ven? Esto hace que cambie por completo la topología de los roles, ¿ok? Y aquí en Port Settings vamos a observar que ahora los puertos del switch 2 son designate en el switch 2, porque ya viene a ser el switch root. Igual van a estar cambiando los demás puertos. Aquí, si hago F5, refresco la página, obviamente, para que se actualicen los cambios. Vamos a observar, voy a actualizar todos los puertos, todos los switches. Vamos a ver que ya aquí en el switch 1, tengo en el puerto 1, root, y en el puerto 2, designate, ¿ok? Del switch 1. Del switch 3, tengo alternate, ya, este es el switch 1, 2, 3. Perfecto. Este de aquí. En este de aquí tengo mi puerto alternate. Bueno, déjame poner aquí en la pantalla que no le di clic para que se vea el puerto alternate. Ahí está. Entonces, el puerto alternate es el 1 y el root viene a ser el 2. ¿Ok? Y en el 4, siguiendo esta misma premisa, vamos a ver que el 1 viene a ser el designate y el 2 va a ser el root. ¿Ok? Y me va quedando así mi topología nueva. ¿Ok? Ahora, otra cosa que yo puedo modificar para cambiar esas rutas son los path codes, ¿ok? Entonces, ahora en lugar de que yo quiera que la ruta sea por arriba, entre los switches, yo puedo hacer que sea por abajo. ¿Y qué hago? Yo simplemente para hacer que esa ruta pase por debajo, yo simplemente tengo que incrementar el path cost, ¿ok? El path cost, por ejemplo, de este valor de G01, que por defecto es 4 en todos los puertos, yo lo puedo incrementar a 16, que es un valor superior al valor máximo de path cost que vimos, que era de 12. Y con eso yo hago imposible que por aquí pase tráfico y que sea más fácil que pase por debajo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo modifico? Teniendo esto en cuenta, yo simplemente me voy al switch 1 que vemos aquí en pantalla y simplemente cambio ese path cost a 16. Se los voy a mostrar aquí para que vean cómo va quedando. Entonces, teniendo esto en cuenta, me vengo al puerto 1 o aquí en Global Setting del switch 1, ¿verdad? Me voy a por Settings, me voy al puerto 1, a este le voy a cambiar a 16 el path cost, en este momento está en 4, le doy a editar, el path cost lo coloco en 16, donde 0 va a tomar el valor por defecto de ese puerto. Si le pongo 16, obviamente va a tomar 16, le doy clic a salvar, y ya con esto me va a cambiar toda la topología. Voy a refrescar pantalla en todos los switches y van a ver cómo va a cambiar. ¿Ok? Aquí vamos a ver que ahora mi switch 1 tiene el puerto 1 como alternate, como pueden ver aquí arriba, y el 2 como root. En el switch 2 tenemos como switch designate ambos puertos, ya que él es root, ahí no pasa nada. En el switch 3, que está aquí, tenemos como switch en G02 tenemos designate y en el G01 tenemos root, aquí lo pueden ver. Y en el switch 4 tenemos como designate el puerto 1, que va aquí, y root el puerto 2. Entonces, de esa manera, y como pueden ver ahí en pantalla, he cambiado la ruta del switch. En vez de irse por arriba, se está yendo ahora por abajo. Y ese es el truco de Spanning Tree, que ustedes puedan saber levantar esa topología, saber predecir por dónde van a pasar esos datos y luego, si ustedes quieren hacer cambios, cambiar ya sea el switch de referencia, que viene a ser el switch root, o pueden cambiar incluso los path codes para que se cambien las rutas por donde va a pasar el tráfico.
¿ok? Esto es un ejemplo bastante sencillo de spanning tree. Usualmente, para tener una mayor redundancia de enlaces, usted hace esta conexión de 4 y además hace una en estrella, ¿ok? De esa manera, usted tiene más enlaces redundantes en la red y menos probabilidades de que la red tenga algún tipo de problema si un switch se va a la baja o dos switches se van a la baja, ¿ok? Entonces, de esa manera estamos tratando de que la red se mantenga arriba a pesar de cualquier problema que tenga con los enlaces de los switches. ¿Ok? Ahora, en este punto vamos a pasar a la segunda ronda de preguntas y respuestas. ¿Alguna duda o pregunta que tengan ahorita a la mano? Ok, empezaremos a leer comentarios. Ok, sí, el webinar va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. ¿Qué capacidades recomiendas que tenga el switch para configurarlo como un root? Bueno, básicamente no recomiendo capacidades en específico porque eso tiene que ver mucho con la cantidad de dispositivos que están en la red, de la cantidad de ancho de banda que utilices, las funciones que tú por lo menos actives o habilites en todos los switches. Pero usualmente si estás trabajando con este tipo de switches de Grandstream, obviamente el que tenga mayor cantidad de puertos, obviamente va a tener una mayor capacidad para procesar el tráfico. Ahora, si tu tráfico, tu cantidad de switches conectados en la red no es muy grande, cualquiera de los switches lo puede hacer sin problema. ¿Ok? ¿Hay algún modo de calcular en base a la MAC address cuál sería el switch root? Sí, de hecho, fíjate la MAC. Y eso es una buena pregunta, ¿ok? Me gusta que me la hagan. Porque, ¿qué pasa? La MAC está conformada por unos octetos, una serie de octetos, son números hexadecimales, ¿ok? Entonces, basado en números hexadecimales, yo puedo calcular aquí cuál es la menor MAC. Ahora le voy a hablar específicamente de Grandstream. Si todos los equipos son Grandstream, la mitad de la MAC que ven aquí, C074AD, es el OI de Grandstream. Por ende, eso nunca va a variar. Eso es algo importante porque eso te permite que el cálculo sea mucho más sencillo. Entonces, una vez tienes eso, vamos a la segunda parte de la MAC, que empieza a partir del sexto número, ¿ok? Hexadecimal. Aquí vemos que tenemos una B y un 9. Si calculamos en hexadecimal, vamos con números que van desde el 0 hasta la F. Así como usted cuenta en decimal hasta 10, viene el 11 sería el A, el 12 el B, el 13 el C, el 14 el D, el 15 el E y el 16 el F. ¿Ok? Hasta ahí llegarían los números en hexadecimal. Entonces, si usted se pone a ver, la B equivaldría alrededor de 12 y tenemos un 9. El siguiente tiene los mismos, a partir de la segunda parte de la MAC tiene B9. Entonces, aquí los dos tienen B9. Paso al siguiente número. El siguiente número de este es 13. El otro también tiene 13. Paso al siguiente número. Son iguales hasta aquí. Pero el siguiente número yo tengo una C que es menor que una D. Y ya al tener una C menor que una D, yo sé que esta MAC es menor que aquella. ¿Ok? Entonces lo voy haciendo de izquierda a derecha y voy viendo, comparando los números y hasta que consiga un número menor, yo sé que a partir de ese número menor que consiga de izquierda a derecha, yo sé que esa MAC es inferior a la otra. ¿Ok? Así que lo hago de izquierda a derecha y voy comparando número por número hasta que consiga el menor número entre ellos dos. ¿Ok? Así determino cuál es la menor MAC de todas las MAC que están allí en la red. ¿Ok? Planean liberar versión de 48 puertos y de igual manera UCLIN de 10 GB. De momento no es oficial, pero sí se tiene planteado en un futuro, ¿ok? Perfecto. ¿Alguna otra duda o pregunta? Incluso vamos a aprovechar el webinar por si tienen preguntas sobre la topología. No sé si quieren que dé un repaso de cómo se levantó la topología nuevamente, si tienen alguna duda en específico de cómo yo seleccioné el root, cómo seleccioné la mejor BPDU para calcular estos roles de puertos, etcétera. Y con gusto lo vemos, ¿ok? Puedes dar un repaso. Excelente. Vamos a dar un repaso sobre lo que vi. Para ello, voy a devolverme hacia las primeras láminas, ¿ok? Para que lo veamos de nuevo.
sobre todo esta que está aquí, ¿ok? Vamos a iniciar por esta. Fíjense, aquí para calcular el root bridge, me voy por el bridge ID que tiene un priority y una MAC. Tiene dos valores. En ese caso tenemos los priority, que vienen a ser estos valores que están aquí, y la MAC que siempre fija en todos los dispositivos. Cada dispositivo tiene una MAC diferente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculé el root bridge? Simplemente ubiqué primero quién tiene el menor priority value. Como todos tienen el mismo, ¿ok? Me fui al que tuviese menor MAC. De estos cuatro switches, el que tiene menor MAC es este switch de aquí. Por eso me fui por el segundo paso. Cuando son los priorities iguales, me voy a la MAC. Como la MAC yo sé que nunca va a ser la misma, o cada equipo tiene una MAC diferente, entonces de esa manera yo puedo calcular la menor MAC. Y de esa manera me dio este switch root. ¿De qué me permite calcular a mí el switch root? Me permite tener un switch de referencia para los cálculos de levantamiento de la topología. En este caso, voy a ver que al tener un switch root, yo sé que los dos puertos del switch root van a ser designated. O sea, eso es ley, pase lo que pase, un switch root va a tener los puertos designated. Luego de los designated, recuerden la segunda ley. En un enlace, si un puerto es designated, el otro es root. ¿Ok? O si lo quieren ver más específico, el root es el puerto que tiene el menor path cost hacia el switch root. En nuestro caso, obviamente, ¿cuál es el menor path cost? El que está directamente conectado al root. Por eso es que yo defino que aquí y aquí, 4 arriba y 12 aquí abajo en el path cost, mi switch root o mi puerto root va a ser el 2 y aquí abajo va a ser el 1. ¿Ok? Son directamente los que están conectados al root. Entonces, menor path que eso es posible. Luego de eso me voy a este switch que está aquí. En este switch noto que el path cost desde el root hacia él por ambos puertos da 8. Ya yo sé que el root ID de todos los switches es este que está aquí, el del root bridge. Entonces todos tienen el root ID igual. Esas BPU van a tener el mismo root ID. Yo sé ahora que el path cost es igual, es 8 para ambos puertos en las BPU que reciba. Entonces me tengo que ir al tercer método de descarte, que es el método del menor sender bridge ID de mis vecinos, de los switches que tengo directamente conectados. ¿Quién tiene el menor bridge ID? ¿Quién tiene el menor bridge ID? Veo que es este, el segundo. Como es el segundo, el puerto que va hacia el segundo, que tiene el menor sender bridge ID, va a ser el root. Por eso allí defino que el E01 es root. Luego viene una parte interesante. Aquí abajo, teóricamente, si un switch tiene un puerto root, que los switches solamente tendrán un solo puerto root, ya en los siguientes puertos pueden ser o designate, o alternate, o backup. Son los tres puertos que le quedan a esos switches, porque ya ellos tienen un puerto reservado para el root. Y todos los switches solamente tienen un puerto root. Teniendo eso en cuenta, ¿cómo sé yo si este puerto va a ser designate, alternate o backup? Primero que nada, entre esos dos switches que vemos allí, a ver, en estos dos switches yo defino lo siguiente. ¿Quién tiene? ¿Tienen los dos switches el mismo root ID? Sí, es el que está aquí. ¿Tienen los dos switches el mismo path host? No, no lo tiene. Este señor tiene un path host de 4, este que está aquí, porque está directamente conectado al root, y este señor de 8, porque si me vengo desde el root, 4 y 8. Entonces, si se ponen a ver, si se dan cuenta, aquí aplico la segunda ley y me quedo con que este señor va a tener el puerto designate, gana, o el que gana va a tener un puerto designate entre esos dos. Y el que pierde va a quedarle el puerto alternate. ¿Ok? Entonces,
Cuando usted ve un enlace que tenga un puerto alternate, en ese enlace no va a haber tráfico de datos. Y por eso es que queda definido que las rutas van a pasar por arriba. Ahora, ese puerto alternate, ¿de qué me sirve? Me sirve como un enlace de respaldo hacia el root. En dado caso que el enlace con el puerto root falle. Entonces, si ese enlace llegara a fallar, el tráfico se iría por aquí. Raúl, ¿cómo puede fallar el enlace? Se dañó el puerto del switch, desconectaron el cable de red o incluso desconectaron el switch completo. Y eso hace que el tráfico hacia el root pase por el otro switch. ¿Ok? De esa manera hago mis cálculos. ¿Dudas o preguntas? Cuando tienes diferentes marcas de switches en esa topología, ¿cómo se considera el menor ID? Ya que las más son diferentes entre fabricantes. No importa, lo que va a variar en la MAC son los primeros 6 números, que es el OWI. Pero entonces empiezas a calcular desde el inicio quién tiene la menor MAC. Obviamente, si el fabricante de la OWI es menor que la de Grantley, él va a irse o va a tender a irse hacia ese switch como root si los priority values son iguales. ¿Ok? Si tú quieres que el switch Grantley sea el root, haces lo que hicimos previamente, donde tú cambias el priority value por un valor menor al de todos los switches. ¿Ok? Perfecto. Eh, ¿Tienen switches PoE con puerto de 2.5 gigabits? De momento no. Estamos planeando, pero de momento no tenemos algo desarrollado de esa velocidad. ¿Ok? Perfecto. ¿Puedes explicar la funcionalidad de BPDU Card y BPDU Filter? Bueno, básicamente esas funcionalidades se utilizan en qué ambiente. Imagínate que nosotros, obviamente, cuando conectamos los switches, si le activamos Spanning Tree, esos puertos van a empezar a recibir BPDUs. Una vez se levante esta topología de red, a mí no me interesaría que algún malintencionado conectara un equipo tercero, puede ser incluso una PC, que empiece a enviar BPDUs a esa topología, modificando toda la topología. Yo al conectar un equipo que empiece a enviar BPDUs hacia mis otros switches, puedo hacer que esa topología de toda mi red cambie e incluso hacer que mi red se vaya completamente abajo. ¿Ok? Entonces, esas opciones están diseñadas para que, entre otras cosas, tú puedas, si recibes por un puerto que no está diseñado o no está definido para que reciba PDUs, ese puerto se apague o incluso sean ignoradas y no pase el tráfico de esa de PDUs a toda la red, evitando que obviamente se haga un cambio de topología de red a raíz de que un malintencionado conecte su PC y empiece a enviar BPDUs con menores o haciendo un cálculo de BPDU, enviando mejores BPDU que la red y haciendo que toda la red tenga un cambio significativo que haga que haya problemas en la misma. ¿Ok? Entonces, bajo esos criterios se usa el BPDU Guard y el BPDU Field. ¿Ok? Eh, ¿Alguna otra duda o pregunta? Perfecto, creo que no veo más dudas o preguntas. Eh, Muchísimas gracias a todos por haber asistido. Los voy a invitar también a ir a nuestro canal de YouTube, donde van a poder ver los videos más recientes sobre este tipo de escenarios, implementaciones, cómo hacer las configuraciones incluso. Nosotros estamos trabajando en conjunto con nuestros compañeros para que podamos hacer la mayor cantidad de videos posibles para que ustedes puedan realizar sus implementaciones de forma fácil y sencilla. La idea es que ustedes tengan toda la información disponible en sus manos, tanto manuales como videos, como webinars, etcétera, para que ustedes puedan diseñar sus redes y las puedan implementar de forma fácil y rápida. Y si ustedes acaban de ver esto, van a darse cuenta de algo bastante interesante. Nuestros switches son totalmente configurables a través de menú web. ¿Qué quiere decir esto? Que este tipo de implementaciones, como ustedes pueden ver aquí, se pueden hacer rápida y fácilmente, de una manera sencilla, de una manera gráfica, donde usted va a poder hacer modificaciones de spanning tree sin la necesidad de entrar y ejecutar comandos y estar ejecutando
dando comandos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, para que todo dé de forma correcta. Es mucho más sencillo hacerlo por web. Vieron cómo cambié todo lo que es la topología de Spanning Tree de forma rápida, con unos simples pasos, sin necesidad de estar ingresando por SSH a cada uno de esos switches, lo que me da obviamente una ventaja al momento de mis implementaciones porque lo puedo hacer de forma rápida y directa, ¿ok? Sin necesidad de estar yéndome por línea de comando. Ahora, esto no quiere decir que el que esté la consola sin problema alguno, ¿ok? Así que, sin más nada que decir, muchísimas gracias a todos por haber asistido, que tengan un excelente día. Hasta luego.